Como les hemos dicho antes, con nosotros está Francisco Álvarez Cascos, presidente de Foro y líder de la oposición en la Junta General del Principado. Muy buenas noches, señor Álvarez Cascos, bienvenido a La Lupa. La ruptura ayer de las negociaciones entre UPyD y PSOE ha sido el gran titular. Valórela. Para nosotros no era un titular merecedor de un gran tamaño, porque esta ruptura, si existiera un pacto sólido, se podría llamar así. Pero es que realmente esta legislatura se ha iniciado sin pacto, sin programa. A lo largo de esta legislatura de año y medio, el Gobierno ha perdido 86 votaciones parlamentarias, 86. No hay un Gobierno estable, sostenido por una mayoría sólida, que pueda estar siendo derrotado parlamentariamente con esta frecuencia. Aquí había una apariencia de acuerdo en la que estaban interesados mutuamente UPyD, Izquierda Unida y el PSOE, que yo llamaba un triciclo de la juguetería política del señor Fernández, que ahora se ha demostrado que es un cacharro que no funciona y que UPyD ha querido escenificar una ruptura que, por otra parte, ni siquiera se había podido producir porque esto nació roto hace un año y medio. Entonces, ¿da usted también por amortizado los acuerdos o los contactos para distintos acuerdos que fueron llegando entre Izquierda Unida y el Gobierno? Sobre todo porque lo que podrían ser los cimientos de la continuidad de unos acuerdos se han ido debilitando. El hecho de que en el año 2012 y en lo que va de ejercicio del año 2013 el Gobierno de Javier Fernández no ejecute sus propios presupuestos hace que tenga muy poco sentido sostener las iniciativas de este Gobierno, de un Gobierno que ni siquiera su propio programa es capaz de defenderlo, y eso está provocando la desconfianza y el escepticismo de quienes podían haber sido unos socios estables del Gobierno socialista. Pero la manzana de la discordia, al menos es lo que dicen los socios minoritarios, los dos grupos que estamos citando, es precisamente la reforma electoral. ¿El desacuerdo sobre la reforma electoral es una causa objetiva suficiente para mandar al garete acuerdos de legislatura? Desde mi punto de vista, la reforma electoral no merece esta respuesta, pero el incumplimiento de lo pactado, es decir, el incumplimiento de la letra escrita, me parece que es un asunto muy serio, que rompe la confianza entre socios. Creo que se podía haber, por parte de Izquierda Unida y de UPyD, se podía haber buscado otros pretextos, los fracasos de la política de empleo, de las políticas industriales o de la falta de políticas industriales. En fin, hay un catálogo de problemas aquí en Asturias de suficiente entidad para poder censurar los incumplimientos del Gobierno de Javier Fernández. Han buscado el que, desde mi punto de vista, a los ojos de los asturianos, solo interesa a la clientela de UPyD y de Izquierda Unida, lo cual dice muy poco en favor de los intereses generales que estos dos partidos defienden. Están más bien defendiendo intereses particulares. Dice que hay mucho presupuesto sin ejecutar. Sin embargo, el Gobierno dice que un 69% del presupuesto está ya ejecutado. El Gobierno utiliza un truco que probablemente para la gente no iniciada, para los no iniciados o para la gente que no tiene por qué conocer estas especialidades de la ejecución presupuestaria, pues puede calar. Pero para la gente que conoce la gestión presupuestaria, y entre otros para el Ministerio de Hacienda, que lleva la contabilidad de las administraciones públicas, no cuela. Es decir, ellos tratan de decir al Gobierno del Principado que ejecuta el presupuesto la Administración del Principado. ¿Cómo lo ejecuta? A base de hacer transferencias virtuales a determinados organismos o fundaciones o entidades del propio. Y una transferencia significa que sale el dinero de la consejería, pero entra en un organismo de la consejería. Ellos dicen, la consejería ejecutó el presupuesto, ya, pero el Principado de Asturias, que es la consolidación de toda la administración, dice que usted no ha ejecutado el presupuesto. De ahí que el año pasado, en el año 2012, el Ministerio de Hacienda
haya hecho público los datos que demuestran que el Principado dejó de ejecutar casi 100 millones de euros. Y en lo que va de ejercicio en el año 2013, pues el Principado lleva el mismo camino. Dada esta situación, usted como líder, como presidente del principal partido de la oposición, ¿contempla la presentación de una moción de censura? Si me lo pregunta como una iniciativa parlamentaria posible, pues sí, no hay ninguna iniciativa parlamentaria que esté descartada. Si me lo pregunta como una iniciativa inmediata o una iniciativa en estudio como consecuencia de la situación que estamos viviendo en estos momentos, pues no, eso no está en este momento en el ámbito de nuestras decisiones. Por otra parte, el día que esa decisión entre en el catálogo de las decisiones inmediatas, evidentemente no va a dar pie a muchas especulaciones, porque se conocerá en el momento que esté camino del registro. Pero usted invita al presidente, si no saca el presupuesto, a que dimita, como hizo usted. Yo lo que hice fue recordar cuál fue la respuesta del presidente de Foro a una pinza parlamentaria del PSOE y del Partido Popular concentrada en obstaculizar la gestión del Gobierno. No solo con la devolución del presupuesto, sino también con la modificación de las normas de ejecución presupuestaria que hacían que lo que el otro día criticó, el viernes criticó Javier Fernández, la democracia cameral, es exactamente el régimen que instauraron cuando gobernaba Foro. Y en esas circunstancias, con un presupuesto prorrogado que era el del gobierno anterior del señor Areces, un presupuesto completamente inservible, era imposible desarrollar ninguna gestión política. El presupuesto es la expresión cifrada de una política. Y, por tanto, en esas circunstancias, tantas cuantas veces se volviera a plantear, yo tomaría esa misma decisión. El señor Fernández lo que tiene que pensar ahora es cuál es la situación en la que se encuentra y para qué está él sentado en la presidencia del Principado. Hay quien considera que estar en la presidencia del Principado es un oficio para permanecer, independientemente de que se haga o no se haga política. Otros pensamos que se está en las responsabilidades públicas para hacer cosas, no para no hacer nada. Y ese dilema es el que se tiene que mover el señor Fernández en estos momentos, ante una situación que no sé si será definitiva o no, pero que parece que está orientada, abocada a que no pueda aprobar el presupuesto y tenga que prorrogarlo. No os plantea como un objetivo a corto plazo o concreto la moción de censura, pero sí se entrevistó el otro día con Mercedes Fernández en el Parlamento. ¿Por qué esta entrevista? Mercedes Fernández hizo una invitación pública a todas las fuerzas políticas a raíz del anuncio de la presidenta de UPyD en su congreso de la ruptura con el Partido Socialista. A nosotros, repito, ese anuncio no nos causó ninguna especial preocupación porque era una mera decisión cosmética por parte de UPyD, pero a la presidenta del PP le llamó la atención, invitó a las demás fuerzas políticas y en el caso concreto de Foro, pues desde el primer momento hemos estado dispuestos a hablar y hemos hablado el viernes pasado de cada uno de cómo veía la situación. Yo le he contado esto mismo que he repetido aquí en el programa y ella pues hizo su análisis, que si tiene interés en hacerlo público, pues ella es la encargada de explicarlo, ¿no? Por nuestra parte no había ningún elemento nuevo que permitiera poner sobre la mesa una iniciativa parlamentaria, ni por parte de Foro, ni por parte de otras fuerzas políticas que, por otra parte, el PP no nos planteó. Podemos decir que lo que se conoce o se habla del centro-derecha está en las mismas situaciones ahora que hace un año. Pues está en la situación que se conoce en el día a día. Yo creo que hablan los hechos. Hay quien trata de vestir las historias de las relaciones políticas sobre las peripecias personales y sobre las interpretaciones particulares y sobre las simpatías o las antipatías. Yo creo que no, que las relaciones políticas las marcan los hechos, el día a día de la actividad parlamentaria, los puntos de conexión en las decisiones que están planteadas, y aquí hay muchísimos elementos en la actualidad política asturiana que separan diametralmente al Partido Popular de Foro. También es verdad que hay otros en los que hay coincidencias,
pero creo que cuando se introduce la variable de la responsabilidad del Gobierno de España en la grave crisis que afecta al Principado, hace muy difícil que pueda haber un acuerdo que tenga como premisa apoyar las decisiones del Gobierno de Rajoy, que es un gobierno que está castigando muy duramente a Asturias. ¿Usted qué tiene más interés, en subrayar las coincidencias o las diferencias? Yo creo que hay que presentar las botellas completas. Y si no, el paisaje estaría deformado. Y yo creo que en este momento, en la realidad asturiana, pues hay una posición concreta del Partido Popular, que es una posición sucursalista. Es decir, el Partido Popular defiende todas y cada una de las decisiones del gobierno de su partido a nivel nacional, hasta el punto de que las contradice. Defiende las decisiones en Madrid y las contradice aquí para hacer oposición al gobierno de Javier Fernández. Me refiero, por ejemplo, a la alternativa fiscal. Piden bajar aquí 3 impuestos y apoyan que en Madrid se suban 30 impuestos. Bueno, esta forma de entender la política no es la forma que tiene en la defensa de los intereses de Asturias Foro para plantear una alternativa de cambio. Nosotros creemos que el primer cambio que se necesita en Asturias es que los intereses asturianos prevalezcan sobre otras condiciones dependientes de las decisiones de las oficinas centrales del PSOE o del Partido Popular. Primera condición. Y segundo, que lo que se diga aquí en Asturias sea lo mismo que se diga en el Congreso de los Diputados y en el Senado. No vale esta película de votar una cosa en Asturias, en el Ayuntamiento de Gijón o en el de Oviedo o en la Junta del Principado y otra muy distinta en el Congreso y el Senado, como hacen los diputados y senadores del Partido Popular y del Partido Socialista. Sobre estas bases es muy difícil llegar a un acuerdo, porque creo que es perpetuar la política de falsa defensa de los intereses de Asturias, en la que los discursos lo aguantan todo y que al final es la que ha traído la decadencia a Asturias. Con su experiencia política, ¿qué le parece que es más fácil, más cómodo o, podemos decir, más factible? ¿Gobernar con un presupuesto propio, prorrogado, o gobernar con un presupuesto nuevo, pero sometido a un juego de enmiendas parciales en la Cámara, en la que el Gobierno tiene que, de alguna forma, ver cómo se le introducen muchas partidas contrarias a lo que era su proyecto? Claro, esa pregunta hecha a quien está defendiendo un presupuesto de cambio tiene una respuesta inmediata. Es mejor un presupuesto enmendado y modificado. Enmendado y modificado en la dirección que desde Foro entendemos que debe ser modificado el presupuesto del Principado. Pero si las enmiendas y las modificaciones son para agravar aún más los problemas que tiene la actual política asturiana, la política socialista, evidentemente las enmiendas, lejos de ser positivas, serían negativas. Aquí hay algo que me parece que en la situación actual de Asturias cada vez se está convirtiendo en un elemento de referencia más trascendente. Y es que gobernar no es solo la rutina diaria de la gestión administrativa de los asuntos de ordinario despacho, sino que Asturias necesita decisiones excepcionales como respuesta a situaciones singulares. Y puedo poner los ejemplos de las ayudas al sector agroganadero que van a discriminar a Asturias, o las ayudas o la eliminación de los fondos mineros y los recursos para reactivar las comarcas mineras, o las infraestructuras. Es decir, en esos asuntos no vale la rutina, no vale la inercia. Tiene que haber una actitud firme y en muchas ocasiones de ruptura con relación a la tendencia anterior. Yo creo que el Gobierno del Principado se va cada vez en mayor medida a distinguir por esa capacidad de afrontar respuestas excepcionales a los problemas singulares de Asturias. Y por eso creo que el presupuesto del señor Fernández, para poder ser un presupuesto útil para Asturias, debería de ser enmendado radicalmente.
Bien, quería preguntarle por asuntos distintos. El foro, y usted en concreto, se implicó mucho en lo que es vamos a llamar la crisis de Tenneco, el problema de Tenneco. A día de hoy, que ya pasaron casi 3 meses desde que recibieron el anuncio los trabajadores, ¿ve que es factible que quede parte de lo que es la producción en Asturias? ¿Ve que es factible impedir lo que es el cierre de la planta y llevarse todo el negocio fuera de España? Yo lo que creo es que en estos momentos hay una posibilidad que hace 3 meses no existía cuando nos encontramos bruscamente con esta decisión, en la que cabe la posibilidad, yo no tengo información confidencial de la actitud de la empresa, cabe la posibilidad de que pueda ser reconsiderada la decisión. Y algunos hemos puesto sobre la mesa también instrumentos válidos para forzar a esa reconsideración. Lo ha hecho Foro a través del Ayuntamiento de Gijón, con un dictamen jurídico de un bufete de ámbito nacional. Lo ha hecho también Foro como partido a través del grupo parlamentario con otro bufete jurídico asturiano. En ambos casos se abrían vías para poder plantear frentes de defensa de los intereses generales de Tenneco a través de distintas actuaciones, desde la ley de propiedad intelectual, la ley de propiedad industrial o incluso otros aspectos del régimen de subvenciones concedidas. Bueno, todo esto yo creo que ayuda a la reflexión y todo esto además da instrumentos a los trabajadores que son los que tienen legitimación para emprender estas acciones. Si esto es un argumento de persuasión para la empresa, pues para que la empresa cambie de actitud, pues yo me alegraría muchísimo. Y si no, pues yo creo que no hay que dar la batalla por perdida y hay que seguir defendiendo algo que, por otra parte, está en la lógica de la política moderna. ¿Qué sentido tiene estar luchando por promocionar y promover el I+D+I en España y en Asturias, y aquí que lo hemos creado, lo hemos construido desde que nació esta empresa hace 40 años, y ahora resulta que lo que hemos creado, o lo que han creado aquí los trabajadores de Tenneco con sus propias manos, ahora se puede exportar por razones de interés empresarial? Pues yo creo que hay que ser consecuente, y la primera medida política de promoción del I+D+I es defender y conservar lo que se ha ido construyendo aquí con el propio trabajo de los que en la empresa asturiana habían llevado al nivel de competencia y de prestigio tecnológico la empresa Tenneco. Quería preguntarle por cómo están las cosas y algunas cuestiones problemáticas en consorcios, en empresas públicas. Va a haber ahora una comisión parlamentaria sobre Cogersa, un asunto un tanto imprevisto. ¿Cómo ve la situación de Cogersa? ¿Ve factible esta comisión? ¿La ve oportuna? ¿Qué espera de todo esto? Bueno, es que detrás de la comisión hay unos intereses que yo voy a llamar extraños, por no calificarlos de otra manera, en virtud de los cuales se quiere poner el carro delante de los bueyes, y el objetivo de todas las políticas que se concentran en la política de residuos y en la actuación de Cogersa están orientadas a instalar en Asturias una macroincineradora a cualquier precio. Y yo creo que a cualquier precio no hay que hacer nada en ningún sitio, ni en materia de residuos ni en ningún otro. Segundo, el fin no justifica los medios. Aun suponiendo que esa fuera la solución, si es que lo fuera, lo que no se puede es sistemáticamente saltarse la legislación vigente y los procedimientos legales. Y esto es lo que se ha venido haciendo en la legislatura anterior a la del gobierno de Foro, con el gobierno del señor Areces, y en la legislatura actual posterior al gobierno de Foro. Y en ambos casos con la misma persona, la consejera de Fomento, como principal inspiradora de toda esta clase de irregularidades. Irregularidades que han culminado en la desaparición de papeles en los expedientes, para poder eliminar alegaciones y para poder avanzar más rápidamente por los atajos sorteando las previsiones legales. Si juntamos las dos cosas, la afición a las irregularidades y ese objetivo de instalar una macroincineradora a cualquier precio, nos encontraremos con la situación que tenemos planteada y que va a permitir que una comisión de investigación intente aclarar algunos puntos oscuros. Detrás de todo esto, además, hay un tercer factor,
y es que, aunque no se ha explicado suficientemente, detrás del proyecto actual del Gobierno hay una subida brutal de las tasas por recogida de basuras a todos los asturianos a través de los ayuntamientos. Y por tanto creo que es un asunto muy serio en el que hay que cubrir todos los frentes, el frente de la legalidad, el frente de la gestión administrativa para saber qué pasa con los expedientes desaparecidos y el frente fiscal para que todos los asturianos sepan lo que cuestan estas iniciativas políticas, aunque no se quieran explicar. Esos intereses extraños que dice que no quiere calificar de otra manera, podríamos entender que al ser la incineradora una inversión grande, sustancial, digamos que excita el deseo, el erotismo de los gobernantes. Bueno, excita el erotismo de mucha gente y también de los concursantes, porque el concurso que finalmente quedó sin resolver, convocado por el gobierno anterior, tenía impugnaciones entre concursantes, tenía denuncias de que se habían presentado plicas con sobres abiertos. Por lo tanto, detrás de esto, por eso quiero dejarlo en extraña situación, detrás de esto hay unos intereses muy poco defendibles y sobre todo que lo que hacen es reclamar de la Administración un celo especial en favor de la transparencia, que es lo contrario de lo que el gobierno anterior, del que formaba parte la señora Fernández, la consejera de las irregularidades, y el gobierno del señor Fernández, del que sigue formando parte doña Belén Fernández, pues no cuidan. Y la transparencia es fundamental en un Estado de Derecho. La concurrencia, si hay que competir, y la transparencia a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que falta en la política de residuos, en la política de Cogersa y en los objetivos que desde el punto de vista fiscal están escondidos detrás de la gestión económica de Cogersa y de los residuos. Bien, le quiero preguntar por otra cosa, y es la Zalia, es también de ayer mismo. La misma consejera que está al frente en el Principado preside la Zalia, debido a la situación financiera tan difícil de la Zalia, negoció con los bancos, pasan lo que sería un crédito participativo a un préstamo, y en ese préstamo los accionistas de la Zalia, es decir, el Principado, la Autoridad Portuaria de Gijón, Autoridad Portuaria de Avilés, Ayuntamiento de Gijón, Ayuntamiento de Avilés, participarían en ese préstamo según la propuesta del Principado, pero curiosamente el Principado, digamos que hacía frente o sustituía en los aspectos económicos al puerto de Gijón, puerto de Avilés y Ayuntamiento de Avilés, mientras que el Ayuntamiento de Gijón no tendría ninguna ayuda, no lo sustituiría al Principado y tendría que hacer frente a su parte del crédito. ¿Qué le parece este tipo de propuesta? ¿Qué le parece la situación de la Zalia? En primer lugar, que en Zalia está ocurriendo lo que algunos ya advertimos que iba a ocurrir. Es decir, Zalia está entrando en causa de disolución como sociedad. Y para evitar que Zalia entre en causa de disolución, como consecuencia de que es una empresa que tiene muchos gastos, que no tiene ingresos y que se está comiendo el capital a base de obligaciones financieras de los créditos, ahora busca una solución transformando un crédito sindicado en un crédito participativo. Es una huida hacia adelante, porque al final el problema de Zalia es que si hay gastos y no hay ingresos, no hay sociedad que pueda sostenerse. Y en esta huida hacia adelante, encima, quieren a río revuelto que haya ganancia de pescadores. El Principado asume una parte del crédito sindicado de determinados socios, la Autoridad Portuaria de Gijón y la de Avilés, probablemente porque el Ministerio de Fomento no les autorice a hacer ningún otro cambio ni inversión en Zalia, y el Ayuntamiento de Avilés. De tal manera que el Principado va a cargar con la parte del crédito sindicado en su transformación a crédito participativo. Y curiosamente no aplica la misma regla de equidad con el quinto socio, que es el Ayuntamiento de Gijón. Es absolutamente intolerable desde el punto de vista de la gestión de los asuntos públicos, que tiene que pasar por la contemplación de la igualdad de todos ante la normativa y a los actos de las instituciones públicas. Es decir, me parece intolerable que el Principado haya puesto sobre la mesa y haya repartido propuestas y haya justificado en la documentación una iniciativa como esta. Y nada me alegraría más ver confirmado que esta
propuesta disparatada no consigue alcanzar los fines propuestos. En todo caso, las noticias que tengo es que, lógicamente, el Ayuntamiento de Gijón, en defensa de los intereses de los gijoneses, se va a oponer a una decisión tan discriminatoria e injustificada como esta. Usted dice que está en una situación ya, digamos, de ruina la Zalia. ¿Eso es irreversible o cree que se puede revertir? Por el camino que va es irreversible. Lo primero que necesita Zalia son accesos. Sería por donde habría que empezar. ¿Quién va a comprar una parcela en Zalia sin accesos? Es imposible. Algunos hemos puesto sobre la mesa fórmulas de accesos rápidas y baratas. Zalia tiene, por otra parte, que reducir su tamaño. Ya no estamos en los tiempos de los millones de metros cuadrados, donde además tenemos el polígono de La Peñona, el polígono de Sogepsa en Boves, junto con el de Zalia. Hay un exceso de oferta. Es imposible que haya mercado para tantos millones de metros cuadrados. Cuanto hay muchas decisiones de racionalidad, de sentido común y de austeridad que son los que permitirían hacer viable Zalia o hacer viable Boves de cara al futuro, porque estamos hablando de Zalia, pero en Sogepsa estamos ante la misma situación con el polígono de Boves. Y creo que por ahí es por donde hay que empezar. Hay que empezar la casa por los cimientos. Accesos y posibilidad de comercializar las parcelas para que haya ingresos que sean los que justifiquen la actividad de la sociedad. Pero fíjese que por no atender no se atienden ni los problemas que se han causado a los vecinos de San Andrés de los Tacones. Y va a tener que ser el Ayuntamiento de Gijón el que resuelva los problemas que Zalia le ha creado a la zona de San Andrés de los Tacones. Por tanto, no se está atendiendo las necesidades primarias y se está actuando con operaciones de ingeniería financiera para tratar de huir hacia adelante sin atajar el problema principal, que es hacer de Zalia un proyecto viable. Nombró a Sogepsa 2 veces. ¿También le parece que es una situación, digamos, de inevitable ruina económica la de Sogepsa? Pues por las mismas razones. Igual. Porque una sociedad mercantil tiene que ser viable económicamente y para ser viable tiene que equilibrar sus gastos a sus ingresos o bien tiene que hacer un plan de futuro, un plan de empresa en el que con el paso del tiempo se pueda cubrir por la vía de los créditos un desfase entre ingresos y gastos que sea recuperable. Si eso no se pone sobre la mesa, todo lo demás son fantasías. Eso sí, fantasías con cargo al dinero de los ciudadanos. Porque la pregunta es, ¿y de dónde va a poner el dinero el Principado para sustituir la parte de la titularidad de los créditos de las dos autoridades portuarias y del Ayuntamiento de Avilés? ¿Con los propios recursos del Principado? Es decir, con los recursos de los asturianos que van a estar de nuevo despilfarrados en una iniciativa inviable. Primero, si tiene ese dinero para utilizarlo en una operación de despilfarro por ser inviable, quiere decir que no está ejecutando el presupuesto, que tiene dinero disponible porque no ejecuta el presupuesto, una vez más, el gobierno de Javier Fernández. Y en segundo lugar, que lo usa mal, porque hay que usarlo para proyectos que crean riqueza y que sean capaces, por lo tanto, de generar crecimiento y empleo. Y esa finalidad en una empresa viable no conduce a nada, como digo, más que a una huida hacia adelante y a complicar el problema financiero que se cierra sobre Asturias. En la RTPA, el director en funciones decía en la Junta General del Principado que la RTPA había gastado en abogados, consulta jurídica externa, no más de 150.000 euros. Foro plantea o dice que cantidades muy superiores de 3 veces más. ¿Quién tiene razón en esto? Es que la noticia la hemos recibido porque el presidente del Principado, para no hablar de lo que tenía que hablar el viernes en la pregunta parlamentaria que yo le hacía sobre la sentencia de los fondos mineros que permite a Asturias recuperar 213 millones, para no hablar de eso, exhibe una sentencia que todo el mundo desconocía contra, aparentemente, porque no es una sentencia firme, contra el gobierno del Principado, que obligaría a pagar unos honorarios que él dijo 120.000 euros, luego rectificó y eran 170.000. Cuando nos pusimos a investigar, resulta que descubrimos que hay otras 3 o 4 sentencias anteriores que también se habían ocultado y que son sentencias que dan la razón
al gobierno del Principado que yo presidía y que pueden dar lugar al pago de unos honorarios superiores a 500.000 euros. Esto da una idea de la manera en que algunos utilizan la gestión de los asuntos públicos. Estos son fullerías en términos de funcionamiento de la Administración. ¿Cómo puede un gobierno del Principado ocultar sentencias, exhibir la que le conviene, seguir ocultando las que no le convienen, sabiendo que al final todo es dinero público? Porque el dinero que pague el Principado o el que pague la TPA a los abogados por las sentencias que está perdiendo, pues es dinero también público de la misma naturaleza que la que el señor Fernández trataba de reprocharle al gobierno de Foro. Por lo tanto, estamos ante una forma muy poco seria de gestionar los asuntos públicos. Por eso hemos requerido en el Consejo de Administración al director de TPA para que ponga sobre la mesa la totalidad de los expedientes, de los recursos y de las sentencias conocidas para poder evaluar esta situación, porque además resulta bastante ridículo que el gobierno del Principado, el que nos sucedió, que luego ha llegado a acuerdos y que ha ratificado los recortes, no haya resuelto o no haya ordenado retirar recursos que lo único que están es generando costes a la propia Administración Pública asturiana. Le pregunto lo mismo que respecto a la Zalia y respecto a Sogepsa. ¿La RTPA es viable económicamente o cree que es imposible de enderezar esa situación? Yo creo que el modelo de una televisión autonómica es viable siempre que se acomode a las limitaciones y actúe con arreglo a las necesidades de la región. Lo que no tiene ningún sentido en Asturias es una televisión de partido. Si la televisión pública asturiana, el servicio público de televisión, es para servir de altavoz de propaganda al gobierno de turno, creo que esto no le conviene a los asturianos, de ningún signo, de ningún signo. Si usted me pregunta si un servicio público, respetuoso con la normativa vigente y gestionado con criterios de austeridad, que es capaz de complementar la oferta audiovisual, que en una región que padece un alto grado de sucursalismo por parte de las políticas nacionales, de los dos partidos, del gobierno de Zapatero y del gobierno de Rajoy, o de los que vengan, yo creo que puede ser un instrumento útil, no solo para defender los valores culturales y el patrimonio diferencial de nuestra región, sino también para prestar un servicio público que neutralice la presión del sucursalismo aquí en Asturias. Pero si es una televisión de partido para servir de altavoz a los intereses del gobierno de turno, que fundamentalmente es el gobierno socialista, para eso no es necesaria una televisión autonómica. ¿Está satisfecho con la sentencia del Prestige? Pues estoy sorprendido, porque creo que lo que una sentencia en relación con lo que realmente ocurrió con la catástrofe del Prestige, que es los inmensos daños materiales que ocasionó el altísimo nivel de contaminación en las costas gallegas, en las costas españolas, incluso en las costas portuguesas y las costas francesas, necesitaba un reflejo que parece que ahora se va a intentar por la vía de los recursos, en la medida en que he escuchado que va a ser recurrida por la Administración del Estado, porque creo que ese principio de que el que contamina paga debe ser defendido hasta sus últimas consecuencias, y con esta sentencia está claro que el que contamina no va a pagar por los daños que ha causado. Nadie lo quiere, pero si un día un petrolero semejante creara una situación igual cerca de la costa española, ¿cree que la situación se resolvería alejando el barco o metiéndolo en un puerto de refugio? Pues yo tengo muy pocas dudas. Tengo muy pocas dudas de que, con arreglo a la opinión especializada de los que a lo largo de la historia han tomado este tipo de decisiones, se pudiera tomar una decisión distinta de alejar el barco. Si usted coge todos los estudios y los informes, incluso hay publicaciones que editó en su momento la Dirección General de la Marina Mercante, verá usted que en todos los casos, si no hay un puerto con las condiciones de puerto de refugio para albergar en buenas condiciones
a un petrolero herido, la decisión es alejarlo. Y se ha tomado históricamente en tantas cuantas ocasiones se ha planteado. La hipótesis de llevar un barco de estas características a Coruña, pues es una operación inviable, que no hubiera habido técnico alguno capaz de sostenerla, ninguno. Y es más, el puerto de La Coruña tiene unos precedentes muy tristes que hace que nadie se atreviera a correr el riesgo de forzar una entrada de un petrolero herido. Y ya las otras historias de llevarlo a un sitio a otro no lo hubiera admitido nadie. Hace muy pocos días ha recordado también el que era entonces alcalde de La Coruña otras alternativas que se barajaron. Yo sinceramente creo que los técnicos nunca valoraron seriamente ninguna de esas alternativas, como la de bombardear el barco, de las alternativas de las que se hablaba, y de hecho, repito, ha recordado el exalcalde de La Coruña. Yo creo que no ha habido ninguna alternativa seria más que la que adoptaron las autoridades marítimas con criterios técnicos y profesionales en tiempo real en el caso del Prestige. Hace muy poco se conoció la sentencia a un recurso contencioso administrativo que interpuso su gobierno por los fondos mineros, aquellos convenios que había dejado anulado el gobierno de Rajoy. ¿Un triunfo inesperado? Pues yo siempre tengo confianza de que cuando uno tiene razón y está cargado de razón, a uno le den la razón. A veces no ocurre, pero yo no dejo de intentarlo, y no tanto porque tenga más o menos espíritu de Quijote, sino porque creo que al final la razón se tiene que imponer. Y desde el primer momento, desde el día 30 de diciembre, que se anunció, y llevábamos un mes intentando desde el gobierno del Principado y los parlamentarios de Foro que esos convenios se firmaran, con el gobierno saliente y con el gobierno entrante de Rajoy. Desde el día 30 de diciembre que se conoció el acuerdo de eliminación de los fondos mineros, algunos entendimos que eso ni era justo ni era legal. Y lo que ha hecho esta sentencia es reconocer que con un acuerdo de no disponibilidad no se pueden cancelar convenios bilaterales entre administraciones, ni se puede anular el efecto económico de estos convenios, que son unas subvenciones que, en el caso de tener que anularse, tienen un procedimiento administrativo establecido que no es el acuerdo de eliminación. Y por lo tanto lo que ha hecho el Juzgado Central número 4 de lo Contencioso en Madrid, pues es darle a estas razones consistencia jurídica. Me sorprende muchísimo las palabras de ayer del ministro Soria diciendo que la sentencia no declara la ilegalidad de los acuerdos. Pero ¿cómo que no declara la ilegalidad de los acuerdos? Si el acuerdo fue eliminar los fondos mineros y la sentencia obliga, eso sí, convenio a convenio, a establecer la cantidad que tiene que abonar, porque como subvención y como convenio no se puede hacer unilateralmente. Es una sentencia rotunda que va a tener ahora una segunda parte para la cuantificación. Por eso la estimación es parcial, porque ahora de los 213 millones que la magistrada reconoce que están recurridos, ahora hay que cuantificar convenio a convenio el importe de cada uno de ellos. ¿Y qué va a pasar con los fondos mineros de 2012? Porque esos son los de 2011, los que ustedes llevaron a los tribunales. ¿Qué va a pasar con los de 2012? Los fondos mineros de 2012 estamos a la espera de que nos facilite el gobierno del Principado la información correspondiente a los 6 convenios que tenían fecha de vencimiento en el año 2012 y que en el mes de mayo, en la última respuesta parlamentaria, el gobierno del Principado, por escrito a la Junta General del Principado, le dijo que los servicios jurídicos del Principado estaban preparando los recursos. No hemos vuelto a saber más. Me gustaría que cuando nos den la información completa no nos encontremos con que esos convenios no pueden ser reclamados porque alguien ha dejado caducar los plazos. Algunos, cuando nos enteramos de la decisión del 2011, el día 30 de diciembre, en el plazo de 2 meses ya habíamos presentado el requerimiento. 2 meses es el plazo para requerir un incumplimiento. Y el 16 de abril habíamos presentado la demanda. Espero que el gobierno que me ha sucedido, para los convenios
que vencía en el año 2012 haya sido igualmente diligente. Entre otros está el convenio del soterramiento del Langreo. Bueno, si el plazo son 2 meses, y eso lo dijo el presidente del Principado, don Javier Fernández, bueno, en la primavera. Quiero creer que pueda haber, a la hora de poner el reloj a correr el plazo, que pueda haber otras interpretaciones u otras referencias. Nosotros, desde el momento mismo en que se anunció la decisión, en 2 meses la Administración Central fue requerida. Espero que el Gobierno del señor Fernández haya hecho los deberes y no deje que prescriba o que se rebase el plazo necesario para recurrir estos 6 convenios, que, repito, solo el de Langreo, el soterramiento del Langreo, supone 50 millones de euros. Conocida la sentencia,